Estimada docente Alejandra de Fátima, soy Cintia Morán Bardales y hoy a través de mi trabajo final quisiera agradecerle por el tiempo compartido en este curso, por esa experiencia de poder llevar esos conocimientos a través de la virtualidad hacia nosotros los estudiantes. Muchísimas gracias. Quiero presentar un tema que sinceramente pues nos marcó a muchos peruanos, el desempleo durante la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Como saben, desde marzo del 2020, la pandemia cambió por completo nuestras vidas. Las cuarentenas y las restricciones trajeron consigo una gran crisis económica, dejando a muchas personas sin trabajo y mostrando lo frágil que puede ser nuestro mercado laboral. En estos minutos quisiera contar cómo se vivió el desempleo a través de dos ángulos: el macroeconómico con cifras y lo que hizo el Estado, y el microeconómico, cómo afectó a las familias y a las empresas, y cómo todo esto encaja en la teoría que usted amablemente nos brindó a través de los contenidos, que es la keynesiana. Keynes nos decía que en la crisis la economía no se recupera sola. Cuando la gente deja de gastar, la demanda cae y se necesitan medidas del Estado para poder reactivar todo. Un ejemplo de esto en el Perú es que lo vivimos con los bonos para las familias más vulnerables en el programa Reactiva Perú y otras ayudas también para las empresas. Veamos los conceptos económicos claves. En el desempleo tenemos que en el 2020 más de 2 millones de peruanos perdieron su trabajo. En el tema de oferta y demanda de trabajo tenemos que muchos negocios cerraron y eso en realidad redujo tanto la oferta como la demanda de empleo. En el tema de política fiscal tenemos que el Estado aumentó el gasto para poder sostener la economía. Y en el caso del PBI, ese año muestra una economía que había caído a un 11%. Mediante un análisis macro y microeconómico, podemos decir que en el tema macroeconómico, el desempleo nacional llegó al 7,5% y en Lima fue más del 15%. En el caso del PBI cayó con un 11%. Y bueno, también tenemos que decir que el Estado trató de mantener el consumo y el empleo con varias políticas. En el caso de la microeconomía, muchas familias vieron sus ingresos reducidos y la pobreza subió al más o menos al 20 o al 30%. Varias empresas cerraron o despidieron incluso a sus personales. Mucha gente migró a trabajos informales, a provincias desconocidas para poder sobrevivir. La pandemia nos mostró lo débiles que son nuestras políticas laborales y lo difícil que puede ser recuperarse teniendo incluso un plan fuerte. Y si no tenemos ese plan fuerte, pues es mucho más difícil. La teoría keynesiana justificó que el Estado interviniera, aunque la recuperación fue bastante lenta. Necesitamos redes de protección más sólidas para promover la formalidad y pensar en las políticas para que estemos preparados para alguna futura crisis. También es clave invertir en capacitaciones y en diversificar nuestra economía. A modo de conclusión, con una reflexión final, la pandemia nos dejó una gran lección, que es la que tenemos que construir un mercado laboral más fuerte, más justo y listo para enfrentar cualquier crisis. En esta presentación, estimada docente Alejandra de Fátima, le expongo las diapositivas elaboradas a través de mi informe presentado en Word a través de la
plataforma. Quisiera también compartir un poco de ello, mostrándole este informe final que elaboré con la rúbrica solicitada a través del APA 7 en Word. Esa es mi presentación, va el índice, la introducción, el desarrollo, mi conclusión y la bibliografía. Espero, estimada docente Alejandra de Fátima, que haya podido cumplir con la rúbrica solicitada, agradeciendo, por supuesto, la atención y sobre todo los conocimientos brindados a través de su curso.